Listos, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí, ya preparados para iniciar nuestro tema, Jesús bajo la lupa. Hemos estado siguiendo los pasos del maestro, este hombre tan enigmático que para muchos fue el personaje que dividió la historia en dos, en el antes y en el después. No ha existido un personaje como tal que haya levantado tanta polémica, crítica, pero sobre todo amenazas, como lo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a esta tierra, o más bien dicho, nació en este mundo, como todos nosotros. Pero su naturaleza, esa naturaleza dualista, lo voy a poner de esa manera, dual, la palabra dual quiere decir dos, esa naturaleza dualista manifestada en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios, también siendo hombre. Y quiero analizar algunas cosas con respecto a este punto desde la perspectiva de la palabra de Dios y sobre todo una rama de la teología que se le conoce como teología sistemática. Lo vamos a analizar el tema de la cristología. Para empezar, vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta porción de las Escrituras, que es un escrito del apóstol Pablo, va dirigido a una de las iglesias que él fundó, Filipo, la primera iglesia en Europa, una iglesia bastante bendecida, por así decirlo. Y me llama la atención porque cuando Pablo escribe esta porción o esta carta, este escrito es el único, la única carta del apóstol Pablo que no tiene ninguna exhortación. No hay en sus renglones o en los párrafos que están ahí un texto, una palabra de regaño del apóstol Pablo, sino que se le conoce la carta a los filipenses, se le conoce como la carta del gozo, porque Pablo exhorta a la iglesia de Filipo que estén siempre gozosos. Sabemos que el gozo que hay en nosotros es nuestra fortaleza. Dice en el libro de Nehemías: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y gozarnos al momento de leer estas escrituras, pues hay motivos por la cual debemos de gozarnos. Hay palabras que nos dan a nosotros la razón
por el que el apóstol Pablo dice, gócense. Porque en medio de esta carta, Pablo revela algo maravilloso. Y lo que el apóstol Pablo revela es que nos muestra la naturaleza real, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el apóstol Pablo confirma lo que ya el apóstol Juan, muchos años después, escribe en su evangelio, el evangelio de Juan, donde nos narra o nos muestra de que Jesús estaba con Dios, pero Él era Dios. ¿Cómo podemos entender esta naturaleza? Que, bueno, es un poco complicada poder entender la naturaleza divina de Jesús. Por eso algunos grupos o algunas personas se levantaron contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es nada nuevo que existan personas que nieguen la divinidad de Jesús. Porque para nosotros, los que hemos leído un poco de historia, hemos investigado un poco, nos damos cuenta que ya antes se había levantado. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento, pero así exclusivo el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio de Juan es como un evangelio apologético, porque Juan viene a contrarrestar las amenazas doctrinales o heréticas que ya se estaban en movimiento sobre la deidad de Jesús. Como por ejemplo el docetismo. El docetismo, encontramos al gnosticismo y encontramos el arrianismo. Estos tres grupos, el docetismo, el gnosticismo y el arrianismo, niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos predican o enseñan que Jesús no fue realmente no fue un hombre, físicamente no era un hombre, sino que ellos podían contemplar o ver que Jesús era simplemente era lo que nosotros le llamamos un fantasma. Qué increíble, ¿ah? Entonces, el docetismo, ¿qué predica? ¿Qué enseña el docetismo? Bueno, vamos a ver que la palabra docetismo, ¿sí?, viene del griego, que significa parecer o aparentar. Eso es la palabra docetismo. El docetismo es aparentar. Eso sí, eso quiere decir que para ellos Jesús aparentaba ser hombre, pero no era hombre. Porque para ellos lo veían como un fantasma. Ahora, los gnósticos, que la palabra misma lo dice, conocimiento, ellos pensaban también de la misma forma que Jesús no pudo haber sido hombre si él era Dios. Era Dios o era hombre, pero no podía ser las dos cosas al mismo tiempo. Él no podía, el docetismo y para el gnosticismo, ellos decían, no puede ser que Jesús sea los dos en una sola persona. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces entender que Jesús es Dios y que Jesús es hombre? Vamos a ir entendiendo poco a poco este punto. Después surge Arrio, y Arrio
era un obispo de Alejandría, que él predicaba que tanto el Espíritu Santo como Jesús fueron creación, fueron seres creados, pero no pudieron haber sido hombre. Entonces, estas doctrinas se comenzaron a infiltrar dentro de la iglesia y comenzaron a dañar, a golpear contra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aparece el Evangelio de Juan y Juan defiende la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ahora disfrutar de ese Evangelio y quiero darle lectura en ese pasaje bíblico de Juan 1:1, que dice de la siguiente manera: el verbo se hizo hombre. Imagínate, el verbo se hizo hombre, ese es el título del primer capítulo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí Juan nos traslada a nosotros a la eternidad pasada para darnos el conocimiento y la revelación de que el verbo, en este caso Jesús, estaba desde el principio. Y Juan sigue diciendo en el versículo 3, dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Cuando hablamos del verbo, la traducción quiere decir palabra en acción, palabra en movimiento. Cuando analizas de manera sistemática, de una manera con mucho cuidado, con lupa, el Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios creó en el Génesis 1 fue por el poder de su palabra. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios: haya expansión. Y dijo, pronunció, soltó el verbo. El verbo, la palabra salió de la boca de Dios. Pero esa palabra que salió de la boca de Dios no es como hoy podemos definir la palabra. Como hoy podemos definir o buscar el significado de ¿qué significa palabra? Y te vas a conjunto de vocales y consonantes, y te pueden decir muchas cosas. En el griego no. Cuando Juan dice que en el principio era el verbo, se está refiriendo a la acción divina de una segunda persona. En este caso, estamos hablando de nuestro Señor Jesús, o Jesús en el principio fue conocido como el verbo. Entonces, por medio de él, si alguien dice, no, es que Jesús no tiene preexistencia, él no es eterno, ojo, entonces no se pudo haber creado lo que hoy podemos disfrutar. La creación no fue hecha por el Padre. Si me das la oportunidad de explicártelo de esta manera, el Padre tuvo el deseo, el Padre dio la orden, el que obedece es el Hijo. Entonces es como nosotros, los que ya somos papás, ¿no? Tenemos vamos a hacer un pequeño trabajo, o queremos que un trabajo se realice. Le decimos a las hijas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Me toca hacer la comida. Entonces yo le digo a mis hijas, mañana vamos a hacer mole. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer mole. Y le digo a una de mis hijas, tú me vas a ayudar. Entonces, yo quiero que mañana me prepares el chile ancho, el chile, los chiles que lleva el mole, me vas a preparar el tomate, me vas a preparar todo. Yo lo único que hago es irla dirigiendo. Y al final, digo, si salió rico, lo hice yo.
Y si salió feo, lo hizo mi hija. Bueno, a lo que yo voy es a lo siguiente. Que yo como papá voy dirigiendo a mi hija para que aprenda a hacer comida, para que aprenda a hacer mole. Pero al final yo digo, me salió rico el mole, yo lo hice. Pero realmente yo no lo hice. La que la hizo fue mi hija. Pero yo solamente dirigí hablando. Tatema o fríe los chiles. Fríe el tomate. Y ya le comencé a dar orden. Así fue en la creación, para que me puedas entender. Dijo Dios, sea la luz. Pero Él dio la orden. Dijo Dios, dio la orden. Dijo Dios, sea la luz. Entonces alguien tuvo que accionar para que la luz fuera. Y dijo Dios, haya expansión en los cielos. Entonces alguien tuvo que hacerlo. ¿Y quién es ese alguien? Es Jesús. Por eso vemos nosotros que aquellas doctrinas como el docetismo, el gnosticismo, el arrianismo, contradicen la revelación bíblica, contradicen lo que los apóstoles o las santas escrituras nos enseñan sobre la divinidad de Jesús. ¿Por qué quieren negarlo? Porque, bueno, dice la palabra que el que niega que Jesús es Dios, esa persona tiene el espíritu del anticristo. Entonces, una persona que niega que Jesús es Dios y que nació en carne, esa persona tiene el espíritu del anticristo. Y la palabra anticristo es alguien que está en contra de, en este caso, el Mesías. Entonces, si alguien niega, y en este círculo del espíritu del anticristo, caen estos tres grupos: el docetismo, el gnosticismo y el arrianismo. Tienen el espíritu del anticristo que niega la deidad, la divinidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Investigar en fuentes fuera de la Biblia, porque hay documentos, hay testimonios de hombres que creen que Jesús es Dios. Entonces, a esta unión de lo divino y lo humano, ojo, la unión de dos naturalezas en teología se le conoce como hipostasis. Hipostasis. ¿Qué significa esta palabra de hipostasis? Significa la unión de dos naturalezas, la unión de dos esencias. Dios no fue al revés, ojo, no fue al revés, como los líderes de otras religiones que creen que sus líderes fueron primero hombre y luego se divinizaron. No, en este caso nosotros sabemos que Dios se hizo hombre. Te lo voy a explicar de esta manera. Dios adoptó la naturaleza humana. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Eso nos da a nosotros a entender que Jesús es divino. Hipostasis, Él tomó la naturaleza del hombre, adoptó nuestra forma, adoptó nuestra naturaleza, para que, siendo semejante a nosotros, se compadezca de nosotros. ¡Qué increíble! Ahora, antes de que se unieran las dos naturalezas, tuvo que haber un vaciamiento, se tuvo que vaciar. Entonces, esa palabra, para hablar de lo que el apóstol Pablo en Filipenses, voy a ponerlo de esta manera, ojo con lo que voy a mencionar aquí, en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, donde ya habíamos leído,
dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente. En la Reina Valera dice, se despojó. Y en otras versiones dice la palabra, se vació a sí mismo. Y esa palabra, vaciarse, despojarse, viene de la palabra griega kenosis. La palabra kenosis significa vaciarse. Vaciarse en un depósito. Por eso Juan categóricamente nos dice que aquel verbo se vació en un cuerpo y se hizo carne. Jesús en la tierra tenía su naturaleza divina. No significa que aunque estaba divinamente en un cuerpo, eso no significa que Jesús había perdido o que Dios perdió su divinidad. No, todo lo contrario, Jesús tenía su divinidad. Él conocía. ¿Cómo te puedes explicar que Jesús conocía las intenciones de los corazones de los hombres? Cada pensamiento estaba rodeado de gente y él conocía el pensamiento de cada uno de ellos. Por eso Jesús no fue sorprendido por ninguno. Eso es uno. Ahora, otro. ¿Cómo te explicas, si Jesús no fue Dios, cómo te explicas que le dijo a Natanael, le dijo, desde que estabas debajo de la higuera, te vi? Un hombre natural no tiene esas capacidades, ni mucho menos arriesgarse a decir, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ese es otro testimonio de que Jesús es Dios. De que Él no perdió su divinidad. Él seguía siendo Dios. Por eso vemos a Jesús en el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio de Juan, orando al Padre, rogándole al Padre, diciéndole, devuélveme la gloria que yo tuve contigo desde el principio. Que ese es otro misterio, el misterio de la resurrección. Pero en este caso, Jesús manifestó en vida su divinidad. Pero también Él manifestó ser hombre. Porque en los evangelios nosotros podemos leer que Jesús tuvo hambre, que Jesús se cansó, que Jesús tuvo sueño, que Jesús lloró, que Jesús manifestó emociones como todos nosotros los humanos. Pero no queriendo decir que Él siendo humano se limitó en su divinidad. No, Él seguía siendo Dios y Él sigue siendo Dios. Hasta aquí espero en Dios que me haya dado a entender, que me haya explicado. Y si en algún momento te queda una duda, te invito a que nos mandes un mensaje. Atrévete, mándanos un mensaje para que podamos responderte en estos temas tan maravillosos de Jesús bajo la lupa. Seguimos con estos temas. Te espero el día sábado, el sábado a las 7 p.m. Y no te olvides, todos los jueves tenemos una cita. Jesús bajo la lupa. Te mando un abrazo, una bendición a tu casa, a tu familia. Hasta luego.